Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales Llave de David. La felicidad y el gozo de compartir la palabra de nuestro Padre Eterno embarga nuestros corazones de alegría también, al estar juntos nuevamente, con el deseo de escuchar la palabra de Yahweh en esta mañana. Oremos a nuestro Padre Celestial y que pueda permitir que su amado Hijo nos haga entender y comprender el mensaje de amor que hay en el tema de hoy, que se titula El pecado y la deshonra de Judá. El texto bíblico lo encontramos en Génesis 38, versos 24 y 25, que dice: Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo: Tamar, tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: Sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: Del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo: Mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo: Más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. De Judá le nacieron 3 hijos, Onán y Sela. El primogénito, se casó a su vez con Tamar, y esta es la primera aparición de Tamar, que de esta manera entraría en la genealogía de Yahshua. Fue un hombre realmente perverso, descrito en la Biblia como malvado delante del Señor. No sabemos con certeza cuál fue su culpa, pero sí conocemos las consecuencias trágicas de su vida de pecado. El Señor le causó su muerte. En aquella época era habitual que cuando un hombre moría, su hermano debía casarse con la viuda. Ese tipo de matrimonio estaba basado en la ley del levirato y se encuentra citado también en los códigos de los hititas y asirios. Para el pueblo de Israel, este matrimonio sería reglamentado más tarde por Moisés, como oportunamente veremos en el capítulo 25 del libro de Deuteronomio. El primogénito nacido de esta unión era considerado descendiente del difunto y por lo tanto destinatario de la herencia y transmisor de su nombre. Como vemos, Onán hizo los medios para impedir la concepción. Evidentemente quería para sí la parte de la herencia del primogénito. Se nos dice que su despreciable conducta desagradó a Yahweh, quien le castigó con la muerte, como había hecho con Como Judá tenía otro hijo que estaba aún creciendo, le pidió a su nuera que respetase la costumbre de regresar a la casa de su padre, hasta que su hijo más joven estuviese preparado para el matrimonio. Mientras tanto, Tamar, que había estado esperando en la casa de su padre todo ese tiempo, llegó a la conclusión de que Judá no le daría a Sela, su tercer hijo, por marido. Entonces decidió actuar por su cuenta, y sabiendo del viaje de Judá, se quitó sus ropas de viuda y se sentó al costado del camino principal cubierto con un velo, como era la costumbre de las prostitutas. Tenemos en este punto una imagen bastante precisa sobre qué tipo de persona era Judá. Se había apoderado de aquella mujer cananea, hija de Suá, y ahora iba a hacer lo mismo con Tamar. Realmente fue una historia muy triste. Judá debió pensar que Tamar era una prostituta del templo, porque en relación a ella se utiliza aquí el término Kedesha, que se refiere a una de las prostitutas del templo pagano, lo que nos dice algo sobre las creencias de los cananeos, ya que en su culto de la fertilidad, tanto los hombres como mujeres podían cometer actos inmorales que eran considerados sacros. Por su parte, ella vio la ocasión de obtener con engaño lo que le pertenecía y actuó en consecuencia. Con respecto a la prenda, el sello era un anillo u objeto cilíndrico con el nombre del propietario grabado, con un cordón para colgarlo del cuello, igual que el báculo. Servía para convalidar acuerdos y transacciones. Aquí vemos que Judá utilizó el viejo sistema de 2 varas de medir, la doble moral,
que el Padre no aprueba. El hecho que la Biblia registre estos incidentes no implica que Yahweh los apruebe. Su pueblo se estaba comportando exactamente igual que los cananeos, y esa es la razón por la que Él les quitaría de esas tierras y les conduciría a Egipto, como ya hemos dicho, para aislarlos de la región de Gosén y así alejarles de influencias tan nefastas. Este episodio revela que el Eterno realmente necesitaba actuar así. La verdad es que Judá fue muy rápido para ver el pecado en los demás, pero no pudo verlo en sí mismo. La culpa de Judá era doble. Su pecado era ya terrible en sí mismo, pero además lo había cometido con su propia nuera. Esto nos explica algo del modo de vida de los cananeos y nos aclara que la libertad sexual total no es una cuestión muy moderna, que digamos, porque los antiguos paganos la han practicado durante siglos, lo cual explica también por qué duraron tan poco en la escena de la historia. Los cananeos desaparecieron porque Yahweh les juzgó. Y si nos preguntamos por qué este capítulo fue incluido en la Biblia, aquí tenemos el motivo. Se trata de una advertencia y de informarnos de que Yahweh no aprueba la transgresión de sus leyes, no acepta el pecado. Tamar fue traída ante su suegro, que estaba dispuesto a que la quemara, y ya hemos leído cómo ella le convenció de que él era el padre del niño. La palabra de Yahweh es clara al exponer la misión de presentar fielmente al mundo el Evangelio de Yahshua. Se trata de testificar con la palabra y con las vidas coherentes y las acciones de los creyentes, bajo los principios éticos de ese Evangelio. Y la palabra de Yahweh también es poderosa y surte efecto cuando es comunicada a través de creyentes que sean instrumentos puros. Judá formaba parte de la familia del pacto, del pueblo de Yahweh, y se rebajó al nivel moral de los cananeos. Evidentemente, los resultados fueron desastrosos. Resulta sorprendente que el Mesías, nuestro amado Redentor, desde un punto de vista humano, descienda de Judá y de Tamar. Cuando él se hizo hombre, vino a través de una línea de descendencia y de una generación caracterizada por el pecado. Por todo ello, el apóstol Pablo aclara en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 21, que el Mesías no conoció ni cometió pecado alguno, pero por causa nuestra, para salvarnos, Yahweh le trató como al pecado mismo, y los pecados del mundo fueron puestos sobre él, de tal forma que, a la vez, su justicia pudiera otorgarse a aquellos que confían en él. Y ese regalo de justicia se recibe solamente por medio de la fe. Tamar es la última de las matriarcas antiguas, una mujer que puede y debe compararse a Sara y Rebeca, a Lía y Raquel, aunque su origen sea probablemente cananeo. Tamar se acuesta por justicia y escondidas con el padre de sus esposos muertos, para darles descendencia. Parece una prostituta y, sin embargo, es más justa que Judá, el patriarca del judaísmo. No es ejemplar en sentido espiritualista, pero es ejemplo de moral al servicio de la vida. Los hijos de Tamar serán los fundadores de la tribu de Judá, de manera que ella, una mujer cananea, aparece como aquella que ha marcado para siempre la línea de la tribu más representativa del judaísmo posterior, como matriarca de la que proviene David por medio de Fares, un antepasado del Mesías. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.